Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, cursos recordatorios y formación por grado, dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. Vamos a hablar en esta ocasión de biomateriales usados en cirugía del pie, que es una de las asignaturas que existe en quiropodología, uno de los apartados que existen en los estudios de quiropodología de grado. Los materiales utilizados para las técnicas de suturas son hilos, agujas, portaagujas, pinzas y tijeras. Hilos de sutura quirúrgica. Definición. Son filamentos estériles que se usan para mantener la pérdida de continuidad de los tejidos después de una herida accidental o quirúrgica, con la finalidad de facilitar el proceso fisiológico de reparación, favoreciendo la cicatrización para devolver a su estado natural la zona afectada. Tienen unas características. Por un lado son características físicas, según su origen pueden ser hilos orgánicos o hilos sintéticos. En función de su interacción con el tejido pueden ser absorbibles o no absorbibles. Tienen ciertas características en su configuración. Pueden ser monofilamentosos, configurados por un solo filamento. Tiene más problemas a la hora de pasar por los tejidos, causando mayor traumatismo, pero tiene menos posibilidad de producir infección. Los multifilamentosos tienen muchos filamentos torcidos o trepados. Después, otra característica es la capilaridad. Es la capacidad de absorber líquidos que tienen los hilos. Las suturas que sean multifilamentosas presentan mayor capacidad que las monofilamentosas, por lo que se supone mayor riesgo de infección que estas últimas. Calibre y diámetro. El calibre y resistencia van unidos a mayor calibre, mayor resistencia. Van de 6 ceros, cuanto mayor número, de 0 más delgado. A partir de la numeración normal son más gruesos. Por ejemplo, el más delgado es el 6 ceros, seguido de 5 ceros, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero y 0 cero. Cuando llegamos ya a partir del 0 cero nos pasamos al 1, que va siendo más grueso. El 2, el 3, el 4, el 5, hasta que llegamos al 6, que es el hilo de mayor grueso que existe. Resistencia o fuerza de tensión. Para menos cicatriz, usar los más pequeños, normalmente un 5-0, un 4-0. Por la tensión que tenga la zona que se suture, habrá que usar hilos de mayor calibre. A mayor diámetro, mayor fuerza de tensión, que es. Elasticidad y plasticidad. Es la capacidad de una sutura de volver a su estado inicial después de haberla estirado. Es importante para su adaptación a cambios de volumen de la herida sin tener que romper los bordes de la misma. La plasticidad. Dentro de la elasticidad, la plasticidad se refiere a la facilidad para deformarse y poder volver a su estado inicial. Las suturas plásticas son las más rígidas y las más difíciles de manipular. Flexibilidad. Es la resistencia a las fuerzas de flexión y torsión de los hilos. Interacciones ísticas de las suturas. Las suturas van en primer lugar a causar una reacción celular, porque la sutura actúa como un cuerpo extraño. Normalmente son las suturas sintéticas las que inducen una mínima reacción celular. Normalmente se resuelven por hidrólisis las suturas. Las suturas naturales van a provocar una reacción en los tejidos. Se absorben por acción enzimática a través de un proceso inflamatorio. Por eso se tiende a usar la sutura sintética. Interferencia de las suturas en la curación de las heridas. A mayor reacción celular, más se prolonga el tiempo de cicatrización. Suele provocar interferencia las de origen que sean naturales. Absorción. Es la característica más importante. Por hidrólisis o por acción enzimática se produce la absorción de los líquidos por parte de la sutura. Corte de los bordes de las heridas. Depende de la rigidez de la sutura, depende del material y del calibre. Las más pequeñas cortan más
Hay que tener cuidado a ponerlas en tensión. Las que más cortan son las de polipropileno, poliéster, nylon. Hay que evitar con ellas el hacer mucha tensión al hacer la anudación o el paso. Infección. Las multifilamentosas y entre ellas las trenzadas favorecen más la infección porque se presenta mayor capilaridad e intersticios, que son lugares por donde sí se puede meter líquidos y donde se puede favorecer esta por capilaridad. Propiedad bactericida en general no tienen, salvo el Deson, marca registrada, que es un ácido policlicólico. Hipersensibilidad, generalmente por los hilos de origen natural. El cago suele producirlo y el poliglicano, que es un hilo sintético, que la marca comercial es el Vicryl. Trombogenicidas. Capacidad que tienen los hilos de inducir a la formación de coágulos. Está presente en todos los hilos. El que menos provoca es el del polipropileno. Suturas orgánicas absorbibles. El cago. El 95% está compuesto por colágeno animal obtenido de la submucosa del intestino delgado de ovinos o bovinos. Hace muchos años se importaba un cagut que venía de una zona próxima a España y cuando se realizaban con este cagut episiotomías, suturas las epitosomías que permitían el canal del parto, y se vio que había muchas mujeres que tras el parto tenían muchas connotaciones tónico-clónicas. Se detectó que el cagu venía infectado y que lo que se les producía era provocar el tétanos, o sea, venía con el vibrión tetánico y les provocaba tétanos, por eso tenían estas contracciones. De ahí que este es un compuesto de animal obtenido de la submucosa del intestino delgado y que hay que tener mucho cuidado con él y que sea de mucha garantía de dónde viene. Va a causar muchas reacciones sísticas y tiene escasa fuerza de tensión porque absorbe rápidamente, en una media más o menos de absorción tiene de unos 7 días. No se usa mucho como sutura interna, se usa más como ligadura, aunque suele utilizarse también en la mucosa oral y como sutura más superficial también suele utilizarse en niños en edad pediátrica. El cagus cromado está tratado con soluciones de aldehídos, dura un poco más de 14 a 21 días antes de absorberse. Problema que tiene que hay muchas personas que tienen alergia al cromo y hay que tener mucho cuidado. Suturas sintéticas absorbibles. El poliglicaporone 25, comercialmente llamado monocril, es un hilo reciente, más o menos, es monofilamentoso. Se usa en suturas intradérmicas y hipodérmicas. Este monocril induce a que haya menos cicatrices hipertróficas. El 50% de su tensión la pierde en la primera semana. Por lo tanto, no se debe usar o no se usa en zonas de gran tensión. El poliglactina 910, que es el Vicryl, es un compuesto por polímeros de ácido glicólico y láctico. Puede ser mono o multifilamentoso. Tiene gran fuerza de tensión y seguridad en el nudo que hacemos cuando hemos hecho la sutura. Su inconveniente es que puede cortar los bordes de la herida. Este se absorbe en unos 70 días. Junto con el Deson son los más utilizados. Existe un Vicryl rápide, que es una variable del Vicryl, que se absorbe antes e induce a tener una menos reacción tisular. Está desaconsejado porque cursa riesgo de dejar marcas en la sutura. Habrán visto en algunas veces que ven una sutura hecha donde se ve linealmente la herida y se ve cómo se atraviesa la sutura y queda francamente feo. El PDS, la polidiosanona, es un polímero de polidiosanona. Es monofilamentoso, es el que más tarda en reabsorberse. Tarda en reabsorberse hasta unos 120 días.
Se utiliza mucho en heridas sometidas a gran tensión. Se tiñe en colores para distinguirlo. Es más flexible que el Deson y el Vicryl. Menos cortes ocasiona en los bordes de las heridas. El Deson, que es ácido poliglicólico, es un homopolímero de ácido glicólico y láctico. Es multifilamentoso y trenzado, más fácil de manejar. Al ser sintético se reabsorbe por hidrólisis no enzimática y produce menos reacciones. Este Deson tiene gran fuerza de tensión y seguridad en el nudo. Suele mantener la fuerza de tensión casi el 70% los 30 primeros días, lo cual da bastante ventaja. El ácido glicólico, el masón, es monofilamentoso. Se usa en zonas de bastante tensión porque combina fuerzas de tensión con menor rigidez, por tanto facilita su manejo. Se absorbe entre 180 y 210 días. Es un gran campo. Es quizá el más. Las suturas orgánicas no absorbibles. Tenemos el algodón, que no es reabsorbible, se utiliza muy poco porque su capacidad de absorción de líquidos es grande y causa muchas infecciones y además es muy frágil. La seda está hecha de una fibra proteica. Su configuración es multifilamentosa, trenzada o retorcida. Es negra porque se trata con un colorante negro para así distinguirla. Puede ir recubierta con sustancias como silicona o teflón. ¿Qué ventajas va a tener la seda? Sin lugar a duda es la más usada en cirugía dermatológica porque es más fácil de manejar. El nudo es más seguro que el que se hace con sintéticos. No corta los bordes como los sintéticos. En realidad en podología es la sutura que utilizamos. Tiene unos inconvenientes, que tiene poca fuerza de tensión, por lo que se usa poco en el pie, en zonas de tensión. Sí se usa en el pie, pero menos en zonas de tensión. Puede dar una reacción celular. Favorece la infección al ser multifilamentosa y al usarla en el pie los puntos se deben tener de 12 a 14 días, no más tiempo. El lino. El lino es multifilamentoso, tiene un color marfil, el diámetro es irregular, poca reacción tisular, no es reabsorbible, la tracción aumenta cuando el hilo se humedece. Tiene una gran seguridad en los nudos, se aplica como sutura o ligadura en cirugía plástica, en gastrointestinal y en cirugía general. Las suturas sintéticas no absorbibles, vamos a empezar por hablar de las poliamidas, en este caso del nylon etilón. Es monofilamentoso o multifilamentoso trenzado. Si se presenta como monofilamentoso, tiene menos probabilidad de infección, más fuerza de tensión y menos respuesta inflamatoria. Favorece que se produzcan cortes en el borde de la herida por la tensión. Es muy rígido y es difícil de manejar y tiene además muy poca seguridad en los. Se absorbe muy lentamente y una de las ventajas que tiene es que es barato, económicamente es barato. El poliéster, la etibona, es multifilamentoso, similar al polipropileno, pero con mayor elasticidad. Tiende a romperse con facilidad, por eso no son tan utilizados. El polipropileno prolene es muy usada sobre todo en suturas continuas. Es monofilamentosa, permite retirarse 2 a 3 semanas sin reacción en el tejido. Tiene ventajas e inconvenientes igual que el nylon. El polibuster Novafil, que es la marca comercial, similar al polipropileno, monofilamentoso, mayor elasticidad y produce menos corte en la herida. Las agujas son materiales hechos de acero templado inoxidable. Consta de 3 partes. La parte de la punta, la parte del medio que es el campo y el mandril, zona donde se inserta. Tiene unas características. El orificio que produce en el tejido debe ser lo mínimo y lo que menos traumatice. El diámetro de la aguja tiene que ser resistente y rígida para no romperse ni doblarse en exceso. Se puede doblar algo, pero no en
La aguja no debe estar deteriorada para evitar infecciones. Generalmente tienen que llevar la forma y el tamaño del tejido que van a suturar. Tipos de agujas. Existen agujas curvas, son las que se utilizan en el pie. Pueden ser cilíndricas, se utilizan en tejidos blandos y en fascia, pero no para la piel, que es más dura porque es difícil de pasar las que tienen forma cilíndrica. Las triangulares se utilizan más para la piel. A veces van a tener 3 aristas cortantes, los lados y otra en convexidad, que es el denominado corte reverso. Son las más usadas tanto por su seguridad como por su presión. Las rectas son usadas en zonas grandes como en el abdomen y generalmente se manejan con la mano. El tamaño de la aguja se mide por su longitud, por la cuerda, distancia entre la línea recta entre la punta y el mandril. El tamaño de la aguja se mide, por tanto, también por la porción del arco de circunferencia. La aguja de 3/8 de circunferencia es la más utilizada para suturar la piel y tejido celular subcutáneo. El tamaño de la aguja se mide. Continuamos. Las de mayor tamaño para zonas más gruesas, por ejemplo la espalda, y las de menor tamaño son usadas en zonas más profundas como la cavidad oral. Suturas. Tipo de suturas. Tenemos suturas de aproximación y suturas de versión e inversión. Conceptos a tener en cuenta. Importantes. Primero, seguridad. Es importante conocer la seguridad de los nudos utilizados, ya que no se puede utilizar el mismo nudo con todos los materiales de sutura. Adaptación. Debemos modificar el procedimiento según cada caso. Hay una serie de conceptos que vamos a tener en cuenta. ¿Qué es una vuelta? Cada vez que los hilos se entrelazan entre sí, número de pasadas que damos con el hilo por encima del portaagujas sin apretar el nudo, sin estirar los extremos, generalmente se hace 1 o 2 vueltas por lazada. Lazada. Cada vez que apretamos el nudo, estiramos de los 2 puntos extremos de la sutura. Generalmente la lazada está formada por 1 o 2 vueltas. Nudo. El nudo está formado por al menos 2 lazadas superpuestas y apretadas. Las lazadas pueden unirse en paralelo o en cruz. En paralelo supone que cada lazada se realiza en sentido inverso al anterior. En cruz supone que la unión de todas las lazadas es en el mismo sentido. Para describir un nudo se indica el número de vueltas de cada lazada y entre medio el signo igual, lazadas en paralelo, o el signo X, que son las lazadas en cruz. 1x1, 2 igual a 1, etc. La seguridad de un nudo no solo depende de cómo se ha hecho, sino también del material que se ha utilizado. En general podemos decir que los nudos en cruz son menos seguros que los que se hacen en paralelo. Las suturas más utilizadas en cirugía podológica son las suturas de puntos simples, que son suturas de aproximación, suturas de puntos continuos simples, que también son de aproximación, suturas de puntos continuos en X de aproximación y la sutura de punto colchonero, que es una sutura que trata la eversión. Suturas después existen con grapas, que son de aproximación, y suturas con adhesivos. Solo mencionar no solo que existen las bandas de siempre, de nombres comerciales, Star Street, etcétera, que llevan unos hilos y llevan un adhesivo, sino que además hoy en día ya existen pegamentos quirúrgicos en esas heridas que son muy lineales, que van francamente bien. Con esto hemos terminado el tema de los materiales para el empleo en la cirugía del pie. Muchas gracias.